Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 19 para nosotros. Es un verdadero privilegio y orgullo poder contar con usted en este momento donde tenemos otro programa de Conversando de Historia con Enrique Encinosa. Enrique Encinosa, historiador, nos trae esos capítulos de nuestras raíces, de nuestra historia, de las causas por las cuales nosotros estamos aquí en este exilio, y es digno de atesorarlo. Conocer nuestra historia es importantísimo y sobre todo es nuestro legado a las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestra familia. Así que de hecho, por favor, si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Lo invitamos a suscribirse aquí al canal y activar los elementos que permite la plataforma, como es la manito arriba, la campana, esos entes que le van a notificar a usted cuando estemos subiendo nuevo material, y a usted a vez tener el privilegio de que lo compartan con tantas personas que necesitan conocer de esta información. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a Conversando de Historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, pues aquí ya estamos dando continuidad a este super programa hablando de historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Yo siempre bien. ¿Para qué quejarme? No me hacen caso. Bueno, pero por lo menos uno tiene derecho a pataleo, ¿no? Sí. Bueno, no, ¿dónde nos quedamos la semana pasada y dónde vamos a continuar? La semana pasada hablamos de el poder político que se desarrolló en el exilio. Ahora voy a hablar de experiencias personales que yo tuve en el campo del espionaje, y después, si me queda tiempo, hablo de cómo el Alfa cambió su táctica de guerra. Y después, en los próximos programas, tenemos que hablar también de Manos al Rescate, a la cual yo pertenecía, el Pen Club de escritores cubanos en el exilio. Así que vamos a empezar. En Abdala, cuando Abdala se va del FLNC, el Frente de Liberación Nacional de Cuba, a mí me nombran jefe de la sección Cuba de Abdala, que era verdaderamente el tercer cargo más importante en toda la organización, después del director nacional y después del director de operaciones. En la sección Cuba yo tenía responsabilidad de lo que fuera propaganda hacia Cuba, de lo que fuera hacer contactos con cualquiera en Cuba, de lo que pudiera hacer inteligencia, labores de inteligencia sobre Cuba, y de lo que pudiera hacer operaciones militares o sabotajes, etcétera, dentro de Cuba. De la propaganda de Cuba nunca me tuve que preocupar nada, porque Radio Abdala estaba funcionando muy bien bajo Marisa de la Rosa y Pedrito Solares, y verdaderamente hacían un trabajo formidable. Yo empiezo a hacer contactos con gente en Cuba. Ya venían, en Cuba existía lo que se llama el Samizdat, que era una copia de la Unión Soviética, que eran los primeros escritores disidentes que había en Cuba. Por ejemplo, Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, cuando lo meten preso y le confiscan una novela escrita a mano, y él sale de la cárcel, dice que verdaderamente ya tengo una audiencia, la seguridad del Estado, así que ahora sí tengo que escribir.
Y dentro del marco ese logramos hacer varios contactos con intelectuales en Cuba. Mira, Vicente Cherry, que escribe frecuentemente para el Miami Herald, fue uno de nuestros primeros contactos en Cuba. Y llegamos a tener unas cuantas células en la isla. Les hicimos llegar papeles engomados que se podían poner en cualquier lado, stickers chiquiticos, así como de este tamaño. Y eso se lo enviábamos a los viajes a Cuba. Había varias maneras de enviarle paquetes así que llegaran. Y pusieron muchísimos, centenares de estos stickers en diferentes ciudades, al punto que en el libro mío Cuba en Guerra yo cito a uno de los disidentes que dice, cuando te interrogaban en Cuba te decían, ¿quién te está financiando? ¿Los americanos o Abdala? Así que, lo cual es ridículo, no tenemos dinero para financiar a nadie. De todas maneras, cuando yo estaba en el medio de esta cuestión de supervisar la radio y la propaganda hacia Cuba y hacer contacto con gente, recibo una llamada de Frank O'Brien, del FBI. Frank O'Brien era un irlandés que llevaba mucho tiempo en el FBI y era verdaderamente el americano que más sabía sobre Cuba. Frank era el tipo de persona que se sentaba y te decía, Gustavo Rodríguez, tú eres Rodríguez, ¿de dónde? De Caibarien. Tu tío era representante. O sea, de verdad que el tipo se sabía todo. En el año 56 él había sido el hombre que había investigado a Fidel Castro cuando Fidel Castro estaba buscando en Nueva York dinero para financiar el Moncada, el Granma. Y Frank me dice, Enrique, vamos a almorzar. Dije, esto no, bueno, me aparecí con mi abogado, Alan Grossman. Y Alan, cuando Frank estaba con otro individuo que me presentó como Joe Sullivan y me dijo, mira, dile a tu abogado que se vaya. No vamos a hablar de nada que te va a involucrar a ti. ¿Ok? Ni nada que se pueda usar en contra tuya. Y se lo dije a Alan y Alan se fue y se perdió el almuerzo. Que era un gran restaurante, Fornos, en Newark, un restaurante portugués buenísimo. Y bueno, me siento a comer con ellos y me dice, Frank, Joe Sullivan es el jefe de la contrainteligencia, porque el FBI tenía el departamento de agentes que investigaban a los cubanos como yo, que estábamos en la guerra por los caminos del mundo. Pero también tenía la contrainteligencia que investigaba a los diplomáticos castristas. Y entonces me dice, yo está a cargo de eso, en la área de Nueva York y New Jersey. Está bien. Y me dice, mira, nosotros en el FBI sabemos todo lo que tú hiciste y no te podemos probar nada. Y le dije, ay, qué bueno. Y me dice, bueno, pero es que fíjate, hay varias cosas aquí que encajan bien. Dice, ustedes nunca los pudimos infiltrar porque Abdala era una organización muy joven. Ahí había familias enteras que estaban involucrados, lo cual era cierto. O sea, fíjate, Ángel Estrada, Rolando Jorge Estrada, Terina Estrada y la prima Mariceli Guevara y Luli Rosales, todos estaban emparentados, todos eran hermanos, primos. De igual manera, muchos éramos conocidos de high school. O sea, Leonardo Villota fue a high school con Lázaro Álvarez y ambos metieron a los hermanos Fernando y Pedro Donata en Abdala. Y así sucesivamente. Entonces era un grupo muy cerrado que
que sinceramente si se aparecía alguien que nosotros veíamos que era muy viejo era 10 años mayor que nosotros en aquel momento, porque date cuenta, la mayoría de nosotros teníamos 21, 22, 23, 24 años. Si se aparecía alguien con 30 y tantos, que decía que tenía experiencia militar y que había hecho esto, que había hecho lo otro, había que investigarlo. Y si no estábamos seguros, esa persona se pasaba mucho tiempo repartiendo periódicos de Abdala, vendiendo boletos de rifa y no entraba en ningún círculo interno. Y entonces me dice Frank O'Brien, además de eso, me dice, yo sé lo que tú has hecho personalmente. Tú has hecho esto y esto y esto. Le dije, not me. Y me dijo, pero de nuevo eso demuestra discreción. Y además de eso, tú tienes parientes en altos niveles en Cuba. Y sinceramente yo tenía un primo segundo, Diócles Torralba, del lado de la familia mía de Oriente, que era jefe de la Fuerza Aérea. Y era uno de los cinco o seis ministros del gobierno, del Comité Central. Y me dijo, lo que nos gustaría es que te dejaras infiltrar por el otro lado. Le dije, está bien, pero Abdala tiene que saber de esto. Me dice, no, 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 esto tiene que ser nada más que nosotros. Le dije, no, 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 no. Porque si se forma un desbarajuste después, yo voy a estar colgando en el aire y nadie va a darse crédito. Ustedes no me van a salvar a mí ni nada por el estilo. Así que si yo lo hago, Abdala tiene que saberlo y Abdala lo supo. Gustavo Marín, José Chorens, Lázaro Álvarez y César Sánchez supieron de eso. Bueno, entonces, ¿cómo infiltramos? Empiezo a reunirme con Joe Sullivan y él me empieza a dar entrenamiento de cómo debo llevar a cabo un trabajo undercover. Ya yo sabía un poco de eso porque había tenido clases cuando fui policía en New Jersey un año y medio. Y a quién infiltrar. Había una organización que se llamaba Areito. Areito era procastrista y era un grupo relativamente pequeño de unos cuantos, la mayoría intelectuales, académicos, cubanos, y algunos, no todos, pero algunos trabajaban para la Dirección General de Inteligencia de Cuba. Específicamente Lourdes Casal y Marifeli Pérez Estable. Incluso años después, cuando uno de los oficiales de alto rango del Ministerio del Interior vino al exilio, declaró públicamente que él había sido el agente de control de Marifeli Pérez Estable. Lourdes Casal era una mujer chiquitica, pero voluminosa, pesaba más de 200 libras, no era una mujer alta, pero era gorda, de raza negra, académica, lesbiana. Y Oye, entonces tendría capacidad para ocupar un puesto en el gobierno de Biden con esa descripción. sí, Sí. precisamente, posiblemente, si no hubiera muerto joven, hubiera llegado a ese nivel. Y ella estaba trabajando de profesora en Rutgers. Era una mujer educada y dijimos, bueno, ¿cómo le metemos el agua al coco? ¿Mm? Y lo que desciframos fue, vamos a crear una situación que después yo pueda pedirle a ella perdón. ¿Mm? Y cuando ella fue a hacer un simposio en Rutgers, varios miembros de Abdala se les encomendó la labor de ver y entra a huevazo. Y efectivamente le tiraron varios huevos y se acabó aquello como la fiesta de Guatao. Para los que no sepan cubano, la fiesta de Guatao aquello se acabó escandalosamente.
Varios días después, Joe Sullivan me había dicho dónde yo podía contactarla a ella, un lugar donde ella almorzaba casi todos los días. Y me aparezco, la veo sentada, me acerco a la mesa y le digo, ¿tú no eres Lourdes Casal? Y se quedó un momento así, me miró y me dijo, sí. Le dije, yo soy Enrique Encinosa. Y reconoció el nombre y se asustó un poco. Le dije, vine a pedirte perdón. Y me dice, perdón. Le dije, sí, ¿me puedo sentar aquí y conversar contigo un minuto? Y me dijo, sí. Me senté y le dije, mira, yo estoy de acuerdo en luchar contra el régimen castrista, pero yo creo que cuando a una persona académica como tú, que tiene una posición que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, le entran a huevazo, no es algo ni elegante, ni luce bien, ni favorece a la causa de Cuba. Así que perdóname, yo no, aunque yo soy uno de los dirigentes, eso se hizo sin mi permiso. Establecimos un jaló. ¿Mm? Después, cuando me iba, le dije, ¿tú almuerzas aquí a menudo? Sí, bueno, ¿por qué no almorzamos la semana que viene? Y entonces empecé a almorzar de vez en cuando con ella. Como a los 3 meses, entonces yo tenía que actuar. Y yo era el anticastrista confundido. ¿Ok? Yo era el anticastrista que, por un lado, resentía a los americanos porque nos embarcaron a la brigada en Playa Girón, porque estaban persiguiendo a los combatientes anticastristas en el exilio y habían confiscado lanchas y armas y habían metido preso a gente y a mí me habían investigado, me habían interrogado, habían registrado mi casa, lo cual era todo verdad. Pero entonces yo le decía, mira, yo puedo ser socialista, pues yo no puedo ser, por lo cual mentira, yo no podía ser socialista nunca, pero le dije, yo pudiera ser socialista, pero yo no pudiera ser castrista, porque ese culto a la personalidad me molesta. Papá, 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 papá. Como a los 3 meses y 10 o 12 reuniones, le digo yo a Joe Sullivan que ya nos habíamos convertido en amigos, incluso él y su esposa salieron a comer junto conmigo y mi esposa y yo visité su casa. O sea, ya se había convertido en una relación de amistad. Y él entendía bien la causa de Cuba, porque su padre vino a Estados Unidos en 1917, huyéndole a los ingleses por la rebelión irlandesa en Belfast, ¿no? Y en Dublín. Así que, y él entendía eso, su padre había sido un tirador. Entonces, él y yo nos llevábamos bien y él nunca se intrometía en, por ejemplo, para preguntarme de qué está haciendo este y qué está haciendo el otro. Y nunca me pidió información así de nadie. Y entonces le digo, ven acá, chico, ¿cuánto va a durar esto antes de que esta mujer me abra la puerta a la inteligencia castrista? Me dice, nada, eso toma tiempo. Eso puede tomar un año. Le digo, ¿un año? No, no, no. Esto no va a tomar, yo no me disparo esto un año. ¿Ok? Entonces, sin que Sullivan lo supiera, esa semana preparamos un petardo. No una bomba, un petardo, una cosita chirriquitica así, del tamaño de un quarter. Lo que podía era volar el pomo de una puerta o el hubcap de un carro. Y fuimos y se lo pusimos a un carro diplomático de la misión cubana que nosotros sabíamos que estaba en un parqueo donde no tenían cámaras ni vigilancia.
Y después yo llamo a Lourdes Casal, le digo, oye, yo no estoy de acuerdo porque alguien puede ser herido eh, o muere, sí, pero le pusimos esto en tal lugar. Viene el Bomb Squad de New York, el FBI, el esto, lo otro. A los 2 o 3 días me dice, cuando estaba almorzando con Sullivan, me dice Sullivan, algo muy extraño, le pusieron un petardo a un carro. Y dice, pero la bomba era tan chiquita que lo que iba a reventar una goma, más nada. Digo, ya, fuimos nosotros. Me dice, ¿cómo? Digo, si tú verás que ahora esto se resuelve rápido. Me dice, oye, tú no puedes estar haciendo eso. Le dije, no, yo sé lo que yo no puedo estar haciendo, pero lo hago. No te preocupes, óyeme, a los pocos días, Julio Casar se iba a ir para Cuba en uno de sus viajes. Y me llama y me dice, mi niño, ¿me puedes recoger en la 135 y Broadway? Que quiero hablar contigo. Me dijo, sí, a tal hora. Y entonces llego allá. Ese lugar le decían el Escambray, porque de verdad que era un barrio duro. La recojo a ella. Yo iba armado. Con ello dije, yo no sé que si esto es, y no se lo dije a Sullivan hasta después. Bueno, nada, me llama, voy para allá. Y entonces yo llevaba era invierno, yo llevaba un jaque de cuero, eso alemán que me llegaba casi hasta los tobillos, que después se quemó en una cuestión. Pero, y entonces yo tenía la cartuchera del hombro, un shoulder holster, y ahí tenía una llama española 9 milímetros, que era como las películas de Clint Eastwood. Parecía un cañón portátil. Aquello, no, grandísimo, ¿no? Y entonces voy, la recojo, estamos en el carro y ella me dice, porque los intelectuales tienen una fascinación con la gente que practica violencia, con los guerreros, con los terroristas, tienen una fascinación mórbida. Sí. Y me dice, a ver, eh, ¿por qué tú crees que te he llamado? Bueno, imagínate, pueden ser varias cosas. Número uno, me van a hacer un atentado, ¿eh? Para que tú cojas rango en Cuba ahora cuando visites. Número dos, tienes algo que decirme antes de irte para Cuba. Y número tres, imponderable. Y me dice, ¿y si es una emboscada qué? Ay, muchacho, me di el gusto. Saqué la llama, se la metí. Esto estamos frente al Lincoln Center en ese momento, Mm. en New York, en una luz roja. Saqué la llama y se la metí en la boca. Y aquel tronco de cañón de pistola, de pronto esa mujer estaba, se puso de color de la ceniza de un tabaco. Ujú. Se le fue todo el color, el negro, mulato, el blanco, todo se le fue. Y me dice, le saco la pistola, le digo, ¿qué? Me dice, tú estás loco, esto no es una emboscada. Le digo, no, pero no juegue así. Me dijiste, si es una emboscada, ¿qué? Si es una emboscada, te mueres tú inmediatamente antes de que alguien me dispare a mí, ¿no? Y se quedó mirándome así un momento y me dice, se quieren reunir contigo. Le dije, está bien, dile a Arbolella, porque Jesús Arbolella era el verdadero jefe de inteligencia en la misión cubana en New York. Eh, o sea, el cabezón, Alarcón, era la reina de Inglaterra, o sea, la figura simbólica. Pero el verdadero jefe de operaciones de inteligencia, espionaje, era Jesús Arbolella. Y le dije, dile a Arbolella que yo me reúno con él. Y dice, no, aquí no, en México. Y yo pensé, a México no puedo llevar la llama.
¿ok? No puede llevar la pistola. Y en México, morirse es mucho más fácil que morirse en Nueva York. Okay. Y entonces, de bueno, dame los detalles. Me dice, tal sábado, a tal hora, me da un papelito en el frente al restaurante Sambos, que era una cadena que existía en aquel momento, bastante racista, porque Sambo era una figura de un negro comiendo su melón, en un restaurante Sambos en Ciudad de México, en tal dirección, ¿no? Y va a venir alguien y te va a decir esto y tú le vas a decir, bueno, está bien. Bueno, arranqué para México unos días después sin verdaderamente tener ningún arma con que protegerme, al descubierto. Pero, como me dijo Sullivan, mira, ellos van a querer reclutarte porque tú eres el tercero en Abdala, tienes un primo que es el comité central, y traer de nuevo al primito para el miembro del comité central es un coup para ellos. Eso es un ascenso para cualquiera de ellos. Dice, entonces ellos van a ser complacientes contigo. Oh, vamos a ver. Y entonces me dijo, investiga todo como yo te he enseñado, cómo te transportan, las personas que están sentadas en el restaurante. Bueno, voy y la primera reunión la tengo con un individuo que se identifica como Nelson Barrera López, que era uno de los agentes consulares o diplomáticos en México. Lo cual no es cierto. Había un Nelson Barrera López, pero ese no se reunió conmigo. El que se reunió conmigo cuando yo regreso y el FBI me saca un paquete de fotos así de todos los agentes de ellos que estaban constantemente viajando de un lugar a otro. Y uno estaba en México un día, en Jamaica el otro, y en Nueva York el otro. Y me dice, identifica. Y empiezo y digo, este es Nelson Barrera López. Me dice, no, ese es Pedro Campos Santos. ¿Okay? Y recojo otra y digo, cuando yo estaba en el restaurante reunido con él, en el Sambos había un tipo que estaba sentado en una esquina. Era este. Y así sucesivamente me vino mi primer debriefing. Después fui al segundo. En el segundo ya la cosa fue más seria. Vino un coronel de Cuba, o por lo menos alguien que me dijeron que era coronel, que era un mulato, bien vestido. Y déjame decirte, en aquella época, ¿cuánto tiempo nos queda? 8 minutos. Ok. Déjame decirte que en aquella época los agentes castristas estaban bien entrenados porque habían sido originalmente entrenados por la Stasi alemana. Y me pasearon por todo México, parquearon un carro, después vamos a caminar por arriba de un viaducto que pasa por arriba de un expressway, y del otro lado hay un carro esperando, y así sucesivamente hasta que fuimos a parar a las afueras de México, en un motelito donde me estuvieron interrogando por varias horas, con una grabadora adelante, y yo haciendo todo el drama. Primero que nada, les dije, mira, no me hagan preguntas, déjame hablar yo. ¿Por qué? Porque yo quería controlar la conversación, ¿ok? Yo no quería que se convirtiera en un interrogatorio de la seguridad del Estado. Y entonces empecé con el cuento de que si yo me fui de Cuba, que si mi padre, que si mi abuela, que si mi abuela estaba enferma, que si mi tío había caído preso por hablarle a un turista, eh, que si yo no estaba de acuerdo con esto, pero aquello sí me gustaba. Bueno, acabé llorando. ¿Ok? Acabé llorando y ellos abrazados conmigo, bienvenido compañero. ¿Ok? Y ahí empezó el espionaje castrista
que se acabó después. Yo era doble agente, o sea, pero se acabó después porque un agente de la CIA estaba infiltrado en México. Y cuando yo recibí un mensaje para irme a entrenar a Cuba, yo dije, uy, qué bueno, me van a enseñar. Eh, voy a pasar la academia de la DGI. Y le dije a Josué, oye, voy para Cuba a entrenarme. Me dijo, no, hay 6 como tú que recibieron ese mensaje. Y los 6 han estado trabajando a través de México y Jamaica, pero específicamente en México. Tenemos un infiltrado en México, tenemos que saber quién es, y si vas a Cuba vas a acabar frente a un paredón en una cárcel. Y así acabó ese nivel. Quiero recordarle a la audiencia que este programa se escucha en Rumble, en Telegram, en X, en Truth Social, en Signal, en YouTube y en Facebook. Y bueno, yo te diría que en el próximo programa podemos entrar en cómo Alfa cambió de guerrilla de montaña a guerrilla urbana, las últimas operaciones comando que se hicieron, que la hizo Alfa en el 98, y Hermanos al Rescate, del cual yo fui uno de los 8 fundadores. Yo quiero recalcar una vez más la importancia que tienen programas como esto, el tiempo que tú le dedicas a esa acción de historiador, como digo yo, y lo he comentado en otras oportunidades, la gente tiene amnesia o exceso de sueño cerebral, que no se recuerda de lo que pasa, que parece que el día empezó cuando te levantaste por la mañana. Y la secuencia de por qué nos levantamos por la mañana aquí es esta historia que Enrique nos trae. Sí que es muy importante tenerla presente, compartirla, no quedarla simplemente entre este grupo de nosotros, y en esa plataforma que Enrique acaba de informar, también usted puede accesar a ello. Importante nuevamente, sea consciente de que la historia que nos trajo hasta aquí es la que se le está presentando y es digna de recordar y pasárselo a su misma familia, a su descendencia, porque si no, todo lo que se hizo, todo el esfuerzo, todo va a quedar relegado a basura histórica, y eso no es verdad. Así que para mí ha sido un placer compartir contigo, Enrique. Tú no sabías que yo fui espía, ¿eh? No, y ahora que el hombre fue espía también, imagínense. Y recordando la palabra, ¿cómo fue que dijiste? Un altercado en el Guatao. Imagínate, todas esas palabras que la gente... Como la fiesta del Guatao. En la fiesta del Guatao. Bueno, una expresión muy cubana. Gracias a ti. No queda para más. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, como dice el dicho, por el mismo canal. Gracias a todos. Que Dios reparta suerte. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still